Era uy, no, fue horrible, profe. Como Bueno, que envió un mensaje espérame, para decirle a mis amigos o a mis compañeros que te llaman a ti o a algún profesor y se molaba. espérame un momentico, Juana, y yo le pregunto uno por uno a ver cuál fue el inconveniente y qué hacemos. ¿Listo? Arévalo, cuéntame por qué no subiste la tarea. A ver, creo que escribió en el chat. Profe, ¿cómo le...? Pero hasta el domingo les di, pero las otras actividades, Sebastián. Y ayer yo mismo en clase les dije que la de ayer era para ayer. O sea, yo fui claro en eso. Vamos entonces con que tampoco entregó actividad. Joel, ¿por qué No, no profe, que entregaste no la me puede enviar, pues porque tengo problemas en la plataforma. Por ejemplo, no, intenté mandarlos por archivo PDF para que te quedara más fácil verlo y no se pudo. no pudiste cargar los PDFs? No, sí, no se pudo, profe. Entonces vamos a hacer lo siguiente, Joel. Me haces el favor en estos momentos y me los envías a mi WhatsApp y yo te los subo. ¿Listo? Listo, profe. Y Profe, yo ya tengo eso. voy a editar la entrega porque es que hay muchísimos que no han entregado. Ya les digo quiénes faltan también. Martín, tampoco ha entregado la actividad. Martín, cuéntame. Martín, no entregó la actividad de ayer. ¿Por qué? No pude escuchar las páginas. Papá, pero en la plataforma está. Eso no es, Martín, eso sí no es excusa, papá. Porque es que aquí en la plataforma dice, mira, orden, módulo, páginas 66 y 67. O sea, no me puedes decir, profe, es que en clase no escuché porque en la plataforma está. Entonces, eso es irresponsabilidad, Martín. Eso sí me parece muy grave. Ojo, muchachos, siento que algunos están muy irresponsables. Entonces, ahí en la página, en el módulo dice, vamos a preguntarle también a qué pasó con su tarea, Juana. Ah, bueno, Juana ya me dijo que tuvo problemas de internet, pero ya la tienes, entonces, Juana, si quieres, tómale la foto, bueno, las fotos que tienes para subirme las envías por WhatsApp en estos momentos y yo te las subo, ¿vale? Julián David Heredia, Ah, bueno, pero espérate, profe, porque sí. vale, mándemelas y yo te las subo. Heredia, cuéntame por qué no la subiste. Profe, no, es que no se me había olvidado entregártela, pero aquí ya la tengo hecha, profe. Ya tomo Bueno, las fotos y te la envío. espérame tantico. Bueno, entonces todavía no me envíen, espérame tantico. Juan Sebastián Rodríguez, porque no, todavía no me las envíen los otros compañeros. Espérenme lo que les dije que me enviaran un momentico y ya termino con todos y les doy otra eh, solución. Está Juan Sebastián Rodríguez. Creo que ya yo la hice, pero se olvidó subirla. Entonces, irresponsabilidad, Miguel Juan Pila, muchachos, vean. Sebastián Camilo Sánchez. Profe, yo me equivoqué y pensé que todas eran para el domingo, pero No, ya te la pero envié. no, pero yo les dije ayer varias veces, ¿no? Les dije pilas porque quedó para tal día. Entonces, muchachos, para esta tarea, que es sobre orden de los racionales, esta, entonces les voy ampliar el plazo, pero obviamente pues con una nota pues menor a los que fueron responsables, que son, entonces tiene otra vez plazo, Arévalo,
Ya les habilito otra vez. Perdón. Joel Ayala. También ya le habilito el plazo. Feria. Tenemos a Juana Garcés. A Heredia. Yo te los voy a enviar. Perdón. Vale, ya les habilito. No me las envíen por WhatsApp y ya les habilito para que las suban de una vez los que ya la tienen. ¿Listo? Rodríguez Juan. Ya también le habilito. Y Sánchez. Entonces, vamos a dictarla. Y vamos a subir la entrega. Se las dejo hasta el día de hoy. Tienen hoy todo el día, muchachos. Repito, muchachos, hoy todo el día, por favor. Los que no han enviado, tienen hoy todo el día. Ahí ustedes miran la fecha. Les voy a compartir acá. Ahí están el resto de compañeros testigos. Miren, lo acabo de publicar y habilitar la fecha para hoy. Miren, páginas 66 y 67, 11 de marzo. El resto sí está para el 14 de marzo. El resto sí está para el 14. Esta quedó habilitada para hoy. Los estudiantes que les acabo de decir ya saben que pues van a tener una nota pues menor o sea, ya no van sobre 5. ¿Por qué? Porque pues hicieron una entrega tardía. ¿Listo? Entonces, Profe, vamos de a mirar. los que ya la tenemos, ¿se la podemos enviar de una vez? ¿Cómo, Julián? Y los que ya tenemos la tarea hecha, ¿te la podemos enviar de una vez? Sí, ya la pueden subir a la plataforma. Ya entran a su plataforma y la pueden ir subiendo inmediatamente, Julián. Bueno, profe, ¿Listo? gracias. Bueno. Vamos a mirar a ver qué otra cosita tenemos por acá. Acá está. Entonces, muchachos, empezamos hoy. Nueva pestaña. Compartir. ¿Me confirman? ¿Ya están viendo mi pantalla? No, señor. No, profe, ya. ¿Sí o no? ¿Sí, ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe, ya. Listo. Entonces, muchachos, vamos a trabajar hoy teorema de Tales. Entonces, por favor, se ubican ustedes en su módulo. Me confirman, vean, ustedes ven que aquí me aparece mi página 38. ¿Me confirman qué página es el de ustedes? 76. Página 66. 70. Ah, 76. Gracias. Entonces, se ubican ustedes, por favor, en la página 76. Vamos a mirar el teorema de Tales. ¿Listo? Entonces, empezamos aquí la lectura entre todos. Entonces dice, dos triángulos están en posición de tales si tienen un ángulo común. En este caso, el dibujito, miren, el ángulo de común es este ángulo de aquí arriba. ¿Sí ven? Si tienen un ángulo en común y los lados respectivos opuestos a este ángulo son paralelos. Entonces, los ángulos respectivos opuestos a ese ángulo, opuestos quiere decir al frente. Entonces, miren, este es el ángulo en común y los lados opuestos sería este que se ve aquí punteadito porque está al frente, eso quiere decir opuesto, y el otro sería este lado que tenemos aquí abajito. Este también sería opuesto. ¿Listo? Entonces, dice, los triángulos en posición de tales serían semejantes, es decir, que este triángulo pequeñito con esta línea punteadita y acá va a ser semejante
a este triángulo grande que tenemos acá. ¿Listo? Si un triángulo se traza, si en un triángulo se traza una línea paralela en cualquiera de sus lados, se obtienen dos triángulos semejantes. Entonces, por ejemplo, esta que estamos sacando acá. Si ustedes ven, esta línea es paralela a esta línea. ¿Por qué son paralelas, muchachos? Líneas paralelas quiere decir que por más que usted las sigan prolongando, prolongando hacia el infinito, las líneas nunca se van a cortar. Siempre van a estar a la misma distancia una de la otra. Nunca se van a cortar. Cuando las líneas se cortan, en algún momento que uno cree que son paralelas, pero que ellas en algún momento se cortan, esa línea se llama líneas secantes. Nosotros manejamos en matemáticas, aquí les voy a mostrar, manejamos tres tipos de líneas. Entonces vamos a tener líneas paralelas, que son por ejemplo como estas, que por más que yo las siga prolongando aquí en el infinito, ellas nunca se van a cortar. ¿Listo? Entonces estas son las que son paralelas, parecidas a las que están allá en el triángulo. Porque si yo acá construyo un triángulo, miren, bueno, acá se me fue, acaban de para arriba. Dejémoslo hasta ahí. Y supongamos que bajamos acá. Borro este pedazo que me sobra del triángulo y este de acá. Esta línea con esta línea serían paralelas. Este de acá, pues sería el ángulo que tendrían en común los dos triangulitos, el pequeñito y el grandote. Y por lo tanto, este triángulo chiquitico va a ser semejante a este triángulo grande. Eso es lo que me dice el teorema de Tales. Ahora, lo que les está mostrando es las líneas. Entonces tenemos líneas paralelas, tenemos otras que son líneas secantes, que puedo tener una así y otra así, que si ustedes observan, miren, si yo esta línea la prolongo, si esta línea sigue prolongándose, en algún momento va a cortar esta. Entonces, estas líneas no son paralelas, sino son líneas secantes o rectas secantes. ¿Listo? Que en algún momento ellas se van a cortar. Las paralelas nunca, por más que uno las prolongue al infinito, tanto para adelante como para atrás, ellas nunca se van a cortar, siempre van a estar a la misma distancia. ¿Listo? Dice uno que las líneas paralelas en matemáticas van a tener la misma inclinación. La inclinación es, pues, qué tan empinada esté la línea. Por ejemplo, esta es una inclinación, una línea bien empinada. Esta inclinación es menor, pero esta inclinación de esta es diferente a esta. Por lo tanto, estas líneas van a ser secantes. Cuando las inclinaciones o la pendiente, que así se denomina en matemáticas, a la inclinación se le llama la pendiente. Cuando las pendientes son diferentes, quiere decir que en algún momento esas líneas se cortan, por lo tanto no son paralelas. Cuando las líneas tienen la misma pendiente, quiere decir que son líneas paralelas. Nunca se van a cortar porque van creciendo de la misma forma. ¿Listo? Y las últimas líneas que tenemos se denominan las líneas perpendiculares, que se cruzan, se cortan, por ejemplo, estas que estoy dibujando acá, se cortan, pero a diferencia de las secantes, forman un ángulo de 90 grados. A este ángulo pues se le conoce como un ángulo recto. ¿Listo? Un ángulo de 90 grados. Entonces estos son los tres tipos de líneas que tenemos. Tenemos las líneas paralelas que tienen la misma pendiente. Tenemos las líneas secantes, que son las que se van a cortar. Las paralelas nunca se cortan, pero se cortan y no forman ángulos de 90. Si yo prolongo esta línea, si yo la prolongo, aquí se va a cortar, pero en ninguno de estos ángulos forma ángulos de 90. Las líneas perpendiculares se cortan, pero sus los cuatro ángulos que forman, mire, cuando se cortan son cuatro angulitos, todos cuatro ángulos son de 90 grados. ¿Listo? Preguntas que tengan hasta el momento de eso, muchachos, de esto que les acabo de decir de las líneas. Profe, cuando dijiste que los ángulos de esas dos líneas cruzadas, no te entendí bien, dijiste el número y te escuché entrecortado. Es que he tenido problemas de internet. Mire, muchachos, de esta que tiene la línea rojita prolongada, ¿sí? Me pregunto. No, profe, la de arriba. Esta. La que sí, señor. Que entonces acá les repito, mira,
que estas cuando se cortan, estas se llaman perpendiculares. Entonces ustedes pueden hacer el dibujito en su cuaderno y estas quiere decir que se forman ángulos de 90 grados en los 4 ángulos. O sea, los 4 cortes, mira, aquí forma un ángulo, aquí otro ángulo, aquí otro y aquí otro. Aquí al formar los 4 ángulos, ¿sí? Son de 90 grados. A estas se les denomina líneas perpendiculares. Estas, las que nunca se cortan, estas que siempre van a tener como la misma distancia entre ellas, o sea, tienen la misma inclinación y por más que yo las prolongue al infinito, nunca se van a cortar. Estas líneas se llaman líneas paralelas. Y estas que se cortan, pero no forman ángulos de 90 grados, porque aquí no se forman ángulos rectos, son ángulos distintos a 90 grados, se llaman líneas secantes. Entonces tengo perpendiculares, secantes, paralelas. ¿Listo? ¿Hay alguien más alguna pregunta? ¿O ahora sí se me entendió bien? ¿Sí se me escuchó bien? Sí, profe, ya te escuché Sí, bien. profe, entendido. Listo. Entonces ya tenemos que, a ver, acá están diciendo, que Profe, sí me sí estaban entendí. escuchando. Listo, vale. Martín abandonó. Martín describió que iba a salir y volver a entrar. Listo. Hay veces que es mi internet. Si todos me escuchan mal, sí es mi internet. Si algunos a veces me escuchan mal, de pronto es el internet personal de ustedes. Sí, Profe, yo te chicos. escucho perfectamente bien. Vale, Julia, gracias. Entonces, hay a veces que es en internet, pues, lo que les digo yo acá como nosotros estamos haciendo en estos momentos, yo estoy cargando datos, o sea, estoy descargando datos porque en la videoconferencia como ustedes me hablan y yo, pues, lo que escucho de ustedes y estamos conectados, entonces, esos son unos datos de bajada. Y además yo les estoy presentando pantalla, entonces yo también les estoy mandando datos. Entonces yo estoy descargando y mandando información al tiempo. Por eso yo evito de poner la cámara para que no se sature más el internet. Y si ustedes ponen la cámara, pues los datos que yo tendría que descargar o mi equipo tienen que ser más grandes porque tiene que descargar el video. Entonces es ahí por la razón, para que no. Y eso que esta plataforma es un poco más liviana que otras plataformas de videoconferencias, aunque pues la mejor, pero para educación no es confiable, no es tan confiable la de Discord, que es la que utilizan los gamers, pero pues en educación no es confiable, pues porque en educación se trabajan muchas otras cosas y es más vulnerable, ¿no? No es tan segura, pero Discord utiliza menos recursos y las comunicaciones son mucho más fáciles de hacer. Pero bueno, continuemos entonces acá con el trabajo que estamos haciendo. Entonces acá ya nosotros tenemos que son unas líneas paralelas. Ya sabemos para ir entendiendo esta partecita de acá, de que una línea paralela, entonces ya sabemos que si prolongamos, nunca se van a cortar, tienen la misma inclinación. ¿Listo? Dice, en la figura se observa que los dos triángulos, el triángulo ABC, que es este pequeñito, miren, A hasta el punto B y hasta el punto C, el pequeñito de acá, arranca de A, llega a B y C, mide 4 centímetros, entonces, no, mentiras, ese es AB9, es A, B y C, es el grande, me equivoqué, perdón. Que este triángulo grande, el que tenemos de negro, entonces, que mide 4 centímetros, que es el segmento de B a C o de C a B, miren este de abajo, 6 centímetros de A a C y 8 centímetros de A a B. ¿Listo? Dice además, si estos se equivocaron en el libro, a ustedes también les aparece este 9, muchachos, que yo les estoy mostrando, o sea, A9, B9, C9. ¿Sí les aparece así Sí, también? profe. Ahí Sí. entonces se equivocaron en la digitación. Ahí lo que tenían que escribir era esta comillita, esto significa prima.
sea que este sería A' para el triángulo pequeñito. El vértice A', B', C'. ¿Cómo se escribe ese A'? Por esa rayita ahí encimita que se ve aquí en esta parte de la definición. Entonces dice, si CB', o sea, este de acá, miren, este segmento que acá tiene un 9, pero de pronto fue en la digitación que se equivocaron y no le pusieron el prima. Entonces dice que si CB', o sea, este que está de rojito, es paralelo a este e interseca los otros dos lados, interseca quiere decir que se corta, entonces mire, corta este lado, ¿sí ven los puntos en ambos? Del triángulo ABC es un punto medio. Se puede afirmar que los triángulos ABC, o sea, el triángulo grande, y ABC', A', B', C', son semejantes. Entonces, lo que estábamos ahorita acá diciendo. Entonces dice, para responder la pregunta se pueden seguir estos pasos. Se determina la congruencia de los ángulos. Entonces, el ángulo A, que sería este, y el ángulo A' son congruentes. ¿Por qué quiere decir congruentes en geometría, muchachos? Congruencia significa igualdad. Eso significa en geometría. Congruencia significa igualdad. Entonces, estos dos ángulos, este ángulo A y A' es congruente porque es el mismo. Sale del mismo punto, entonces por eso estos ángulos son congruentes. ¿Listo? Y acá lo dice, porque indican el mismo ángulo. B' y B es el de acá abajo, y B' es este, y C, el ángulo C, que es este, y el ángulo C', que es este de acá, son respectivamente congruentes por ser ángulos correspondientes entre paralelas. Entonces, como acá nosotros tenemos que esta línea es paralela a esta, quiere decir, y están cortados por la misma línea, el teorema de Tales me dice que estos ángulos van a ser igualitos. ¿Qué quiere decir igualdad? Quiere decir congruencia, congruentes. Listo, entonces se determinan las proporciones. Voy a mostrarles un video también del teorema de Tales para que ustedes entiendan también esta parte. Las proporciones, que es lo que habla el teorema de Tales, significa que cuando yo tengo que dos triángulos son semejantes, y eso sale el teorema de Tales, que ya vamos a ver un video, determina de que son proporcionales los segmentos. ¿Qué quiere decir proporcionales? Que los segmentos que están entre sí, al dividirlos, todas las divisiones son iguales. Eso significa proporcionales. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Miren, acá dice que BC, este de acá, que es este segmento de acá, dividido en este segmento de acá, o sea, en el que está precisamente semejante a él. Entonces, si ustedes sacan estos dos triangulitos uno al lado del otro, entonces se van a dar cuenta que tienen la misma posición. Entonces, este ladito va a ser semejante a este. Entonces, al dividir este lado entre este, la división me va a dar exactamente al dividir este lado entre este chiquitico, o al dividir este lado entre este pequeñito. Eso quiere decir proporcionales, que las divisiones van a ser todas iguales. ¿Listo? Vamos a continuar acá. Entonces, listo. Miren que todas las divisiones son iguales, entonces concluyen que los dos triángulos son semejantes. Aquí, este es el video que vamos a ver del teorema de Tales. Acá dice, otra forma de enunciar el teorema de Tales es el siguiente. Si dos rectas secantes, recuerden que fue la que les dije acá. Dos rectas secantes, se recuerden que fueron las que les dije acá, que se cortan, pero no hacen un ángulo de 90 grados, aunque también funciona para este, pero las vamos a ver más que todo en estas. Si dos rectas secantes, o sea, se cortan, pero no forman triángulos, ángulos de 90 grados. Entonces dice, si dos rectas secantes son cortadas por tres o más paralelas, entonces miren, paralela, paralela y paralela. Estas tres de rojito son paralelas entre sí. Si yo las prolongo al infinito, nunca se van a cortar o que tienen la misma inclinación. Estas son las secantes, las que están de negro. Si yo las prolongo más, en algún momento ellas se van a cruzar. Por eso yo sé que son secantes. ¿Listo? Entonces son cortadas por tres o más rectas paralelas, entonces los segmentos determinados sobre las rectas secantes son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Mire, que este pedacito de aquí a acá
va a ser proporcional a este pedacito de aquí a acá. Y que este pedacito de aquí a acá pues va a ser proporcional a este pedacito de aquí a acá. Y además, estos ángulos de adentro, este ángulo de acá del lado A va a ser igualito a este ángulo de B, al igual que aquí abajo, que este ángulo de acá va a ser igualito a este ángulo de acá, al mismo tiempo a este ángulo de acá. Eso me dice el teorema de Tales, que es como lo que estamos viendo acá. Si yo acá trazo otra paralela, pues voy a tener lo del teorema de Tales que me está diciendo acá. Y las proporciones, aquí lo importante son las proporciones. Pero les voy a mostrar un video para que podamos entender un poco más esto. Regálenme un segundo, ya les muestro entonces el videito. Igual, muchachos, ustedes tienen ahí la lectura, la parte teórica. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en hacerla. ¿Listo? Listo. Entonces, dame un segundito y ya les comparto pantalla. Y ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Me dicen si se escucha bien, sonido bien, Profe, se escucha como bugueado. como si estuviera bugueado. Sí. Bueno, vamos a ver, voy a interrumpir y vuelvo y comparto. A ver, regálame un segundito. Vamos a ver si ahora sí suena bien. Esperen a ver. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos No, al curso ¿cierto? del teorema de Tales. No, profe. Bueno, va a tocar verlo acá antes en pequeñito, a ver. Y ahora veremos una pequeña introducción a este ¿Ahora sí? teorema. Y para hablar del Sí, ahora teorema sí, de profe. Tales, primero que todo Listo. debemos hablar de la semejanza. Entonces, dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, ¿sí? Deben tener la misma forma, aunque pueden tener tamaños diferentes o distinto tamaño. Miren, acá muy importante, semejanza, términos que estamos trabajando. Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, aunque pueden tener tamaños distintos. Lo que estábamos viendo ahorita en los triángulos, en el que tienen ustedes ahí en el módulo. Si ustedes observan ahí en su módulo, en la página 76, en los triangulitos que estamos mirando, el triangulito que es el pequeñito de la línea rojita punteadita, es más pequeñito al otro triángulo que está más grande ahí mismo dibujado. Esos triángulos son semejantes, como dice aquí en la definición, cuando tienen la misma forma. Si ustedes ven, los triángulos tienen la misma forma, pero son de tamaños diferentes. Eso significa semejanza, semejanza aquí en geometría. ¿Listo? Sigamos entonces mirando. Pongan mucho cuidado. Por ejemplo, si observamos este triángulo, por ejemplo, yo puedo decir que si lo agrando y encuentro este otro triángulo, entonces estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma forma, aunque uno es más grande que el otro. Eso no funciona solamente con triángulos, sino con cualquier tipo de figura. Por ejemplo, miren este cuadrilátero y este otro. Estos dos cuadriláteros son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, solo que uno es más pequeño que el otro. Pero vuelvo a decirles, esto no es solamente con figuras geométricas. Por ejemplo, estas dos figuras son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma forma, aunque hay una más pequeña que la otra. Algo que sí debemos ser estrictos es que si cambia la forma, por ejemplo, estas dos figuras, miren que cambia un poquito la forma, por eso ya no son semejantes. Algo que les debo aclarar es que no necesariamente tienen que estar exactamente en la misma ubicación. Por ejemplo, miren estas dos figuras. Estas dos son semejantes, aunque miren que una está rotada.
o podemos decir que las dos están rotadas, no importa, pero las dos tienen exactamente la misma forma, ¿sí? Si las ubicamos de la misma forma, ya podemos observar más fácilmente que sí son semejantes porque tienen la misma forma. Ahora pasemos a otro concepto. Ahora vamos a centrarnos solamente en triángulos semejantes porque el teorema de Tales habla de triángulos y bueno, y de líneas paralelas, ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Entonces, dos triángulos son semejantes, ya lo vimos, ¿no? Pues cuando tienen la misma forma y uno es más grande que el otro, no importa que sean iguales de grandes o uno más grande que el otro. Pero además, dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales, ya lo vamos a ver. Y segundo, si sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, para que dos triángulos sean semejantes deben tener los ángulos iguales, pero obviamente los lados no van a ser iguales, pero son proporcionales. Por ejemplo, si observamos estos dos triángulos, podremos ver que son semejantes, sí, a simple vista se ve que son semejantes, pero ¿qué debe cumplir? Que sus ángulos correspondientes sean iguales. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que sus ángulos que están en la misma ubicación, digámoslo así, son iguales. Aquí podemos observar, por ejemplo, este ángulo de este triángulo pequeño. Miren que si lo traslado al ángulo correspondiente del triángulo grande, son exactamente iguales, tienen la misma amplitud. Lo mismo sucede con estos dos ángulos. Miren, este otro ángulo también corresponde a este ángulo y el tercer ángulo también corresponde al tercer ángulo del otro triángulo. Pero los lados deben ser proporcionales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si les ponemos aquí medidas, podemos observar que los... Acá, muchachos, lo que estábamos diciendo de las proporciones. Si ustedes observan, listo, ya miramos lo de los ángulos y acá nos decían que este ángulo con su correspondiente en la misma posición tienen que ser iguales, al igual que este ángulo de acá con el que esté en la misma posición, pues tiene que ser igualito, medidas iguales, pero los lados proporcionales. Cuando los lados no son proporcionales, ya no los triángulos o la figura no van a ser semejantes. Profe, ¿cómo sabemos eso? Mire, si ustedes cogen este lado y lo dividen por su lado semejante, que se supone que es este, que está en la misma posición, entonces hagamos la división. ¿Cuánto es 6 dividido en 3, muchachos? 2. 2, listo, ya sabemos. Quiere decir que para que los triángulos sean semejantes, todas las divisiones de sus lados, por decirlo, sus lados semejantes, los que están en la misma posición, la división tiene que ser la misma. Entonces, cojamos este de acá, 8 dividido en 4, porque es el lado que es semejante, ¿cuánto nos daría? 2. 2. Y si cogemos esta, que es la línea en diagonal, 10 dividido pues en su respectiva, que sería esta, ¿cuánto nos daría la división? 2. 2. ¿Todas las divisiones dieron iguales? Sí. Ah, por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes, porque tienen sus ángulos correspondientes iguales y sus lados correspondientes son proporcionales, o sea, tienen la misma división todos. ¿Sí está entendido ahí o hay alguna pregunta con esa partecita? Bueno, parece que no, entonces sigamos viendo el video. Los lados son proporcionales. Recuerden que proporción quiere decir que si dividimos uno con el otro, la división siempre va a ser la misma. Por ejemplo, aquí, si dividimos esta medida de este lado con la otra correspondiente, entonces 6 dividido en 3 da 2. Si hacemos lo mismo con estos otros dos lados correspondientes, 8 dividido en 4 también da 2. Y si dividimos estos otros dos lados correspondientes, 10 dividido en 5 también da 2. Y esto tiene que suceder con todos los triángulos que sean semejantes. Les aclaro que la división no siempre tiene que dar 2, ¿no? Por ejemplo, puede que la división de 5 o la división de 1.3, pero Las divisiones es ¿por qué? Porque pues depende de las medidas que tengas, ¿no? No, esto también es importante porque en el ejemplo que está en el libro, las divisiones también están dando 2, pero pues porque tenemos las mismas medidas que nos están mostrando acá. Pero las medidas, las divisiones no necesariamente tienen que dar 2, sino la misma, el mismo valor, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, les quiero mostrar acá, por ejemplo, a ver un segundito y ya continuamos ahí. Por ejemplo, muchachos,
Aquí no me va a quedar tan bonito porque lo voy a hacer a mano, pero pues intentaré hacer lo mejor posible los triángulos. Entonces, si a mí me dan, por ejemplo, uy, este triangulito de rojo, y voy a hacer uno en azulito acá. Entonces, si observamos, o yo les garantizo, les digo, este ángulo es igual a este ángulo es igual a y este ángulo, hagámosle dos rayitas para saberlo, va a ser igual a este. ¿Listo? Entonces, los triángulos pueden ser semejantes, pero si yo les digo, la medida de este lado es 3, vamos a utilizar prácticamente las mismas, 4 y 5, pero ahora les digo, la medida de este lado va a ser 15, la medida de este lado va a ser 20 y la medida de este lado va a ser 25. ¿Listo? Entonces, yo les pregunto, ¿los triángulos serían proporcionales? ¿Cómo hacen ustedes para saber eso? Ah, pues muchachos, cogemos este de acá y lo dividimos con su correspondiente. ¿Por cuánto tendrían que dividirlo, muchachos? Siempre cojan el más grande, el valor más grande para dividirlo con el más pequeño. No significa que no se pueda coger el más pequeño y dividirlo por el más grande, pero esas divisiones nos dan decimales o nos dan Por el pues, 3. exacto. Entonces, miren, este 15 lo dividimos por el 3. Vamos a hacerlo acá del mismo color. Entonces, tendríamos que 15 dividido en 3, ¿cuánto nos daría? 5, profe. 5, muy bien. Ahora, con otro color, con este naranja. Este 25 lo tendríamos que dividir por ¿cuál? Por el 5. Por el 5, muy bien, que es su correspondiente. Y hacemos acá la división, miren. 25 dividido en 5. ¿Y cuánto nos da 25 dividido en 5? 5, profe. 5. Listo. Finalmente, con este agua marinita. Este 20 lo tenemos que dividir por ¿cuál? Por el Por 4. el que es el único que queda, ¿cierto? Entonces diríamos que 20 dividido en 4. ¿Y cuánto es 20 dividido en 4, muchachos? 5. 5, ¿cierto? ¿Todas las divisiones nos dieron iguales? Sí. Entonces estos triángulos son semejantes. ¿Sí ven que no necesariamente siempre tiene que dar 2? Entonces esto es muy importante. ¿Listo? ¿Hay alguna preguntita con esto o está más claro, chicos? ¿Sí está clarito? ¿No hay preguntas? ¿Vamos bien? Claro que el agua. ¿Cómo? ¿Cómo? Profesor, está más claro que el agua. Ah, muy bien. Entonces continuemos acá con el video. A ver qué más cositas nos muestran acá. Continuemos entonces. Todas las divisiones deben ser iguales, o sea, sus lados deben ser proporcionales. Eso es lo que quiere decir que sus lados sean proporcionales. Ahora, al cociente o la proporción, recuerden que el cociente es el resultado de la división. A este resultado se le llama razón de semejanza, que también se utiliza y se le llama escala cuando vamos a hacer dibujos. Por ejemplo, si vamos a hacer un dibujo de una casa, obviamente en un cuaderno no podemos dibujar la casa, entonces lo que hacemos es dibujarla a escala. Entonces se supone que debemos dibujar algo semejante, pero más pequeño. Ahora, por ejemplo, observemos estos dos triángulos. Estos dos triángulos son semejantes, como ya lo vimos, sus ángulos correspondientes tienen que ser iguales y sus lados correspondientes tienen que ser proporcionales. Siempre dos triángulos semejantes se pueden colocar en esta posición. Observémoslo, ¿sí? Que va a corresponder un ángulo, obviamente los otros dos no. Entonces observemos que siempre dos lados van a coincidir y un lado obviamente no. Ese lado que no coincide siempre, si lo observamos, estos dos lados, que son los que no coinciden, siempre van a ser paralelos. Sí, no importa, por ejemplo, ahora voy a colocar lo que coincida el otro ángulo. Miren ahora que estos dos lados, que son los que no coinciden, también son paralelos y lo mismo sucede si lo colocamos en el ángulo de arriba. Estos dos lados que no son coincidentes también son paralelos. Y esto es lo que nos da razón al teorema de Tales. El teorema de Tales hay dos formas de decirlo. Digámoslo así que la forma larga y la forma corta. Y digámoslo así que la forma corta de decirlo es esta.
Si en un triángulo ABC, ya lo vamos a ver con un ejemplo, si en un triángulo ABC se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Para el ejemplo, pues aquí dibujé 2 veces el mismo triángulo. Si ustedes lo observan, es exactamente el mismo con las mismas medidas, ¿sí? Podemos decir que son semejantes, incluso podemos decir que son iguales. En este caso, pues porque las medidas sí son iguales. ¿Por qué dice aquí que el triángulo ABC es? Generalmente a los triángulos se les da nombre por los nombres de sus ángulos. Entonces, este ángulo lo voy a llamar el ángulo A, este va a ser el ángulo B y este va a ser el ángulo C. Entonces, aquí lo mismo, A, B y C. Entonces, si en cualquiera de estos dos triángulos, por ejemplo, voy a escoger este lado, el lado AB, y si yo trazo una línea paralela a este lado, Chicos, ¿qué es una línea paralela de lo que hemos estudiado hoy? Una línea que nunca se cruzará entre sí. Que nunca se cruzarán. por Entonces, dentro del muchachos, ¿cómo hago yo aquí una línea paralela a esta AB? ¿La harían dónde? Dentro de ese triángulo, ¿no? Sí. Entonces, yo digo, por ejemplo, ¿sí ven mi cursor? La flechita mía que se mueve. La de mi mouse ahí en la pantalla, ¿ustedes sí la ven? Sí, profe. Listo. Si yo cojo y trazo una línea de esta manera, así, miren. Así. ¿Sería una línea paralela a BA o AB? ¿Sería una línea paralela a esta? No. ¿No? Listo. Si Sería la trazo de esta manera, así, miren. Parto acá y voy de para allá, así. ¿Sería una línea paralela? No. una fíjese que se cante. Exacto. Y si la trazo así, miren. Sí, ya es paralela. Esa sí sería paralela, ¿cierto? A ver, vamos a mirar. triángulo, por ejemplo esta, aquí lo que hice fue conseguir u obtener un triángulo que es semejante al triángulo inicial. O sea, miren que el triángulo inicial era el triángulo ABC y ahora con esta línea que tracé paralela a la línea AB, conseguí otro triángulo. ¿Cuál triángulo? Este triangulito, que voy a trazarle líneas acá. Y si ustedes observan, este triángulo pequeño es semejante al triángulo inicial, ¿sí? Como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Que es muy parecido al que nosotros estábamos viendo hace poquito, ¿no? Pero en el ejemplo que nosotros hacemos en el libro, trazan es una paralela a este ladito de acá. Mire, la trazan es aquí y son los dos triangulitos que tienen cuando la dibujan aquí. ¿Listo? Pero sí está entendido más o menos qué es lo que quieren hacer, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser a esta línea. Por ejemplo, voy a trazar aquí, ahora aquí escogí la línea AB. Aquí ahora voy a escoger la recta AC. Si yo trazo una línea paralela a esta recta por dentro del triángulo, sin importar dónde sea, por ejemplo acá, aquí obtuve un triángulo más pequeño, pero que es semejante. Si ustedes observan, este triángulo que conseguí es semejante al triángulo inicial. Ahora, como esos triángulos son semejantes, pues se supone o no, debe suceder que sus lados son proporcionales. Recuerden que proporcional quiere decir que la división tiene que ser igual. Por ejemplo, aquí como lo tenemos con This is Tyler. Tyler with. Bueno, esperemos acá, voy a interrumpir mientras pasa la propaganda. Listo, ya les vuelvo y les comparto. lo podemos hacer fácilmente. Miren que en este triángulo, este lado mide 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. Este lado, el lado AB, mide 1, 2 y 3 cuadritos. Este no sé exactamente cuánto mide. Voy a comparar solamente estos dos. Si miramos las medidas del triángulo pequeño, miren que ahora este lado mide 2 y este lado mide 1. Y si las divisiones de los lados las hacemos, nos va a dar que son proporcionales. Por ejemplo, aquí, la medida del lado de abajo del triángulo grande, que es 6, dividido en la medida del lado de abajo, pilas que tiene que ser el mismo lado, ¿no? El lado de abajo y el lado de abajo, el lado de la izquierda y el de la izquierda, ¿sí? Cuando están ubicados en la misma forma, digámoslo así.
Entonces, si dividimos el lado de abajo del triángulo grande entre el lado de abajo del triángulo pequeño, que en este caso es 2, nos tiene que dar igual a la otra división de otros dos lados. En este caso voy a escoger el lado de la izquierda. Pilas, que algo que tiene que suceder es, miren que aquí escribí el lado del triángulo grande, entonces aquí arriba debo escribir el otro lado del triángulo grande. Como el que voy a comparar es el de la izquierda, ¿cuánto mide el otro lado del triángulo grande? Mide 3, dividido en ese mismo lado del triángulo pequeño, que es 1. Obviamente son iguales porque 6 dividido en 2 da 3, que es lo mismo que 3 dividido en 1, que es 3. En este caso la razón sería el resultado de esa división, que sería 3. Sucede lo mismo con este otro triángulo. Si miramos el lado de abajo, entonces el lado de abajo ya se sabe que el del triángulo grande mide 6. Y si lo dividimos en el lado de abajo del triángulo pequeño, en este caso mide 1, 2, 3 y 4. Eso es igual a la división de los lados de la izquierda, digámoslo así. Entonces arriba va el del triángulo grande y abajo el del triángulo pequeño. El de la izquierda, en este caso, mide 1, 2 y 3 sobre, y el de la izquierda del triángulo pequeño mide 1 y 2. Aquí pues fácilmente podemos ver que sí son iguales, porque pues si simplificamos esta fracción, mitad de 6 da 3 y mitad de 4 da 2, o sea que sí son iguales. Además, otra forma de comprobar que sí son iguales. Acuérdense que en una razón siempre se pueden multiplicar los extremos y eso tiene que ser igual a la multiplicación de los medios. Entonces, también es otra forma de comprobarlo. Si multiplicamos estos dos, 6 por 2 tiene que dar igual a la multiplicación de los otros dos, que en este caso es 4 por 3. 6 por 2, 12, efectivamente es igual a 4 por 3, que es 12. Y como les digo, esto debe ser... O por medio de las divisiones, muchachos. Si ustedes cogen 3 y lo dividen en 2, les va a dar la misma división, exactamente igual que 6 dividido en 4. Ustedes pueden coger entonces y hacerlo de esa manera. Al igual que lo hizo acá, también se puede comparar estas de acá. Si ustedes multiplican en las proporciones, 6 por 1 da 6, o sea, en las multiplicaciones en diagonal, que nosotros ya también vimos eso en las fracciones equivalentes. Si ustedes recuerdan esa parte que ya vimos este periodo de fracciones equivalentes y vimos de la comparación y todo eso, entonces nosotros miramos que 6 por 1 da 6 y 2 por 3 da 6. Quiere decir que estas dos fracciones son equivalentes, por lo tanto van a ser proporcionales. Lo mismo pasaría si nosotros lo hacemos con el que acabamos de hacer hace poco. Miren, teníamos esta de acá, ¿sí ven? Con esta de acá, que son las divisiones que estamos haciendo. Si ustedes cogen y multiplican este 15 por este 5, porque es como si ustedes copiaran esta fracción al frente, entonces 15 por 5, si ustedes hacen la multiplicación, eso me va a dar 75. Miren, 15, entonces escriben ahí el 15, vamos a multiplicar por 5, aquí lo estoy haciendo debajo, 5 por 5, pues 25, llevo 2, 5 por 1, 5, y 2 que llevaba, 7, 75. Y si ustedes cogen ahora, esto fue este 15 por este 5. Ahora, si cogemos este 3 y lo multiplicamos por este 25, porque ya multipliqué 15 por 5 en la diagonal, y ahora 25 por 3, entonces nos tiene que dar exactamente la misma multiplicación, y con eso comprobamos también la semejanza. Entonces aquí sería 25 por 3. Entonces ustedes dicen 3 por 5, 15. Llevo 1, 3 por 2, 6 y 1, 7. Entonces miren, me dio exactamente la misma multiplicación. Entonces es otra manera de comprobarlo. Lo podemos comprobar que las divisiones sean iguales, o lo podemos comprobar que las multiplicaciones en diagonales, al comparar dos fracciones, que las multiplicaciones en diagonales sean las mismas. En este de acá que estamos viendo en el video, entonces lo pueden hacer como él lo hizo, o lo pueden hacer por las divisiones. Si ustedes cogen 3 y lo dividen en 2, les va a dar 1,5. Si ustedes cogen 6 y lo dividen en 4, también les va a dar 1,5. Como las divisiones son iguales, pues ya sabemos que los lados son proporcionales, o mediante la multiplicación. Ya ustedes miran cuál es la manera más sencilla que les parece en ese momento realizar. ¿Listo?
¿Sí está entendido, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Bueno, continuemos entonces con esta última partecita. A ver. Suceder en todos los triángulos al trazar una línea paralela sin importar en dónde. Yo hubiera podido trazar esta línea paralela por acá o más abajo y siempre va a suceder lo mismo. Ahora vamos a hablar de la otra aplicación del teorema de Tales. Y lo que dice el teorema de Tales de la otra forma de verlo es lo siguiente. Si a dos rectas cualesquiera, aquí dibujé dos rectas que no importa si son paralelas, perpendiculares, bueno, perpendiculares también puede ser. No importa cómo estén las rectas, ¿sí? Miren que las dibujé incluso con diferentes inclinaciones para que no haya problema. Si a estas dos rectas se cortan por varias rectas paralelas, en este caso aquí hice 4 rectas paralelas, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, pero pueden ser 3 o pueden ser 2 nada más, no importa. Lo importante es que estas dos rectas se cortan por rectas paralelas. Los segmentos determinados en una de las rectas, por ejemplo, en la recta azul, son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra recta, o sea, a la recta roja. Por ejemplo, si sucede esto, que este segmento mide 1 y el otro mide 2, ¿qué estamos viendo aquí? Que el segmento de la línea roja es el doble de la línea azul. Entonces, si por ejemplo este segmento ahora mide 2, ¿cuánto debería medir este? ¿Cuánto debería medir, muchachos? Recuerden que ahí está diciéndolo y nosotros lo estamos viendo ahorita por lo de las razones. ¿Cómo hago yo para saber cuánto tiene que medir este? Si ustedes cogen el número más grande y lo dividen en el más pequeño, porque acá me dice que las rectas, estos segmentos determinados por las rectas que se cortan, van a ser proporcionales. Y acabamos de ver que eran las proporcionalidades. Acabamos de ver que eran que las divisiones fueran iguales o las multiplicaciones en diagonales fueran iguales. Eso lo acabamos de ver. Entonces, él les está diciendo acá, si este lado de acá mide 2 y este mide 1 y este de acá mide 2, ¿cuánto mediría este? Miremoslo en las multiplicaciones en diagonal, que si yo multiplico estas dos diagonales, ¿cuánto haría esta multiplicación, chicos? De estos dos. Muchachos, si yo cojo este y lo multiplico por este, ¿cuánto daría la multiplicación? ¿Cuánto? 2. 2 por 2 es 2. 1. Ah, Pero le estoy diciendo, mire, si multiplico en diagonal, si yo cojo este número y lo multiplico por este, ¿cuánto da? 4. 4. Como los lados van a ser proporcionales, que eso me lo garantiza el teorema, 1 por qué número me va a dar también 4, porque es que las multiplicaciones tienen que ser iguales, que fue lo que acabamos de ver, que si yo tengo que son proporcionales, que las multiplicaciones en diagonal van a ser las mismas. Entonces, ¿cuánto tendría que medir este ladito, muchachos, este pedacito? 4. Tendría que medir 4, efectivamente, para que esta multiplicación sea igual a esta. Vamos a ver cómo lo hace. Debería medir el doble, ¿sí? Porque la roja sería el doble de la azul, o sea, debería medir 4. Y, por ejemplo, si este otro segmento mide 2.5, ¿sí? O 2,5, el segmento rojo. Aquí el segmento rojito, que es el que tiene acá, lo mismo, muchachos, si ustedes cogen 4 y lo multiplican por 2,5, vamos a hacerlo acá. Vamos a aprender también aquí a hacer un repasito rápidamente de decimales, de operaciones. Si ustedes tienen 2,5, bueno, voy a hacerlo no aquí con esto, sino con la fórmula. ¿No es cierto? Si ustedes tienen 2.5 o 2,5, pongámoslo con la coma, y lo vamos a multiplicar por 4, ¿cómo se hacen las multiplicaciones de decimales, muchachos? La multiplicación de decimales se le quita la coma, o sea, queda el 25, como si no tuviera la coma. Como el otro número no tiene coma, pues se multiplica por 4 normal. Ustedes hacen la multiplicación, entonces diríamos 4 por 5, 20, 0 y llevo 2, 4 por 2, 8 y 2 que llevaba 10. Entonces la multiplicación me va a dar 100, ¿cierto? De 25 por 4. Y ahora, ¿cómo hago para poner la coma? Pues muy sencillo. ¿Cuántas cifras decimales tenía este número? Una cifra.
Como el otro número no tiene cifras decimales porque no tiene coma, en total, entre los dos números en total, hay una cifra decimal. Por lo tanto, al resultado de la multiplicación, me devuelvo una cifra y le pongo la coma. Sería 10,0, que como ahí el 0, y no hay, por favor, micrófonos, muchachos. Entonces, como les venía diciendo acá, como aquí tengo coma 0 y no hay más números después del 0, entonces yo puedo quitar ese 0, o sea, sería 10. Es decir, que 2,5 por 4 me va a dar 10. ¿Listo? Voy a hacer acá otro ejemplo de cómo entonces multiplicar números decimales. Si ustedes tienen, por ejemplo, 1,5 por 3,2. Micrófono, muchachos. Si ustedes tienen 1,5 por 3,2, ¿cómo hacemos esta multiplicación? Entonces, muchachos, esta multiplicación, quitamos las comas, o sea, es como si fuéramos a multiplicar 15 por 32. Nosotros ya sabemos cómo se hace esta multiplicación, ¿no? Que pues ponemos aquí el 15, debajo colocamos el 32 y empezamos a multiplicar como lo hacemos normalmente. O sea, esto no cambia. Aquí lo que hice fue quitar la coma, pero no va a cambiar eso. ¿Listo? Entonces, ustedes hacen ahí la multiplicación rápidamente y van a encontrar que esta multiplicación nos va a dar 480. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, para poner la coma a este número, porque es que nosotros no teníamos multiplicado 15 por 32, sino 1,5 por 3,2. ¿Cómo hago para poner la coma? Entonces miro, ¿cuántas cifras decimales hay en el primer número? Una sola cifra, o sea, un número después de la coma. Y en el segundo número también hay una sola cifra decimal. ¿Sí ven? Una cifra, una cifra. En total, entre los dos números hay dos cifras decimales. Es decir, que a este resultado que nos dio sin las comas, me devuelvo dos cifras. Y ahí colocaríamos la comita. Es decir, que ¿cuánto nos daría? Nos daría 4,80, que como no hay más números después del 0, puedo quitar ese 0 porque no hay más números y es lo mismo que tuviéramos 4,8. De esa manera se multiplican los decimales. Entonces ya sabemos nosotros en el que tenemos ahí en el video, que era 2,5 por 4, que nos da 10, ¿cierto? Ya vimos por qué nos da 10. Si nosotros ya sabemos acá que esta multiplicación en diagonal, 4 por 2,5 es 10, y acabamos de verlo por qué. 2, ¿por qué número lo tengo que multiplicar? Para que también nos dé 10. ¿Por cuánto lo multiplicaríamos? 2 por cuánto nos daría de resultado 10. 5. Ah, es decir que ¿cuánto me diría este ladito de acá entonces? 10. 5, porque las multiplicaciones son iguales. Si usted pone aquí un 10, entonces usted multiplica 4 por 2,5, 10, y 2 por 10, 20. Ya no se cumple. Es que las multiplicaciones sean iguales. Y ya sabemos que 4 por 2,5 es 10. ¿Por cuánto multiplicamos 2 para que nos dé 10? Por 5. Ah, pues esto mide 5. Debe medir el doble, o sea, debería medir 5. Pilas que son segmentos correspondientes, o sea, yo no puedo comparar este segmento con este, porque tienen que ser los correspondientes, los que están, digámoslo así, en la misma sección. En este caso, ¿cuál sería la razón? La razón sería 2. Sucede lo mismo que con los triángulos. Si yo hago las divisiones, 2 dividido en 1 es lo mismo que... Bueno, ahí voy a interrumpir que hay otra vez otra propaganda para terminar esta partecita. Entonces, ¿aquí qué es lo que está haciendo? 2 dividido en 1 es lo mismo que 4 dividido en 2, o es lo mismo que 5 dividido en 2,5 o 2,5. Todas estas divisiones nos dan 2. Esa sería
La razón, o incluso yo puedo comparar segmentos más largos, por ejemplo, el segmento desde aquí hasta aquí. Este segmento, ¿cuánto mide? Mide 4 más 5. ¿Cuánto mediría desde este punto hasta este punto, muchachos, este segmento? Si este pedacito mide 4 y este mide 5, ¿cuánto mediría 9. todo? ¿Cuánto? 9. 9, ¿cierto? Y lo mismo, entonces mire cómo comparo desde este punto, desde esta línea a esta línea, lo mismo a comparar acá, desde este mismo punto que viene sobre esta misma línea hasta este punto de acá, que sería este pedacito que mide 2 más este pedacito que mide 2,5, pues todo este pedazo mediría 4,5. Es decir, que esta división de 9 que tiene todo este pedazo va a ser igual que esta división de 4,5. 5 que es 9, pero tendría que compararlo con el segmento correspondiente, o sea, al que va desde aquí hasta aquí, ¿sí? Que en este caso este segmento mide 2 más 2,5 que es 4,5. Y si nosotros hacemos la división 9 dividido en 4,5, eso da 2. Aquí es un ejemplo sencillísimo que pues a propósito hice que fueran siempre el doble. Pero vuelvo a decirles, no siempre va a ser el doble. Puede ser el triple o 4 veces más. O puede ser 1,5 veces más. Sí, eso lo vamos a trabajar en los siguientes videos. Pero quiero que les quede claro esta partecita. Y miren que si yo cojo una de estas parejas y hago la multiplicación que les dije ahorita, miren, siempre va a suceder lo mismo. 2 por 2, 4. Y eso es lo mismo que 4 por 1, que es 4. O por ejemplo, si ahora cojo yo esta pareja, 4 por 2,5, eso es 10. Y 5 por 2 también es 10. Pero generalmente ustedes lo van a ver escrito de esta forma. A este punto lo voy a llamar el punto A. Este va a ser el punto B, el punto C, el punto D. Y lo mismo con la recta roja. Entonces el punto E, F, G y H. Si hacemos las divisiones de esas rectas, pero ya se van a llamar de otra forma. Entonces, por ejemplo, este segmento se llamaría AB. Y si ese segmento lo divido entre el que está al frente, digámoslo así, de la otra recta, o sea, el segmento EF, eso debe ser igual a, por ejemplo, si cogemos estos dos segmentos, el segmento BC dividido entre el segmento FG. Y eso también va a ser igual a lo que suceda en estos dos segmentos, el segmento CD dividido en el segmento GH. Miren que yo siempre coloqué los segmentos de la línea azul arriba y los de la línea roja abajo. Siempre tiene que ser de esta forma. Y esto. Miren que esto es lo que estamos haciendo ahorita con los numeritos, que las divisiones entre sus segmentos van a ser iguales. Entonces, muchachos, yo les voy a pasar ya, voy a interrumpir acá. Les voy a pasar ese enlace, ese videito, por si lo quieren seguir viendo o si necesitan pues repasar algo. Igual lo que vimos hoy, yo se los paso también lo subo a YouTube y se los paso a ustedes como en las otras clases. Y pues vamos a empezar ya con esta parte de la actividad de clase. Entonces, ¿qué tenemos de actividad de clase, muchachos? Pues ya vimos acá, este videito nos está explicando tanto esto de acá como esta parte de acá, ¿listo? Y acá pues tenemos otro ejemplo diferente al del video. Aquí en el ejemplo, mire, dice que este segmento mide 11 y este mide 12. Este mide 18, ¿cuánto mediría este? Entonces podemos hacerlo de dos maneras. Que si yo cojo este 12 y lo divido en 11, nos tiene que dar exactamente la división de 18 con X. O que es lo mismo, multiplicar en diagonal. Si ustedes multiplican 18 por 11, nos tiene que dar la misma multiplicación de este 12 por ese número que necesito. Que eso es lo que hacen acá, miren. 18 por 11 y después cogen este número que nos dio esa multiplicación y lo dividen en 12 para saber cuánto vale ese número de acá, que las multiplicaciones sean iguales. ¿Listo? Entonces, eso es lo que uno hace. Vamos entonces, muchachos, a trabajar lo que es lo del teorema de Tales. Me dijeron que esto era la página 76, entonces empezamos con la actividad, que va a ser actividad de clase. Tenemos hasta las 9:15, o sea, una horita.
actividad de clase que va a ser páginas 77, 78, 79 y no más. Vamos a dejarlo hasta la 79. Entonces, la 77, 78 y 79, que es sobre el teorema de Tales. Y esta tareita, como nosotros no tenemos más clase, vamos a dejarla para subirla hasta el próximo martes. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a trabajar en este momento. Si hay preguntas, las van haciendo y van a ir trabajando. Y si no alcanza el tiempo ahorita, pues ya saben que tienen el fin de semana para trabajar. El día martes que tenemos clase, pues doy un espacio para las preguntas. Y una vez el martes se termine ese espacio de las preguntas, ese día suben la tarea. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna pregunta? O creo que escuché a alguien escribió algo, profe, y no vamos a hacer geometría. Es que esto es geometría. Estamos trabajando, como ya terminamos la parte de matemáticas, hoy las 3 horas las estoy dedicando para geometría. ¿Listo, Julián? Como ya terminamos la parte de matemáticas, entonces estamos viendo ya solamente la parte de geometría, que es esto. Y entonces ya les voy a subir de todas formas en la plataforma la tareita, pero va a quedar para subirla a plazo máximo hasta el próximo martes por si algún compañero tiene alguna pregunta. Si usted va terminando la actividad y no tiene preguntas, pues la pueden ir subiendo, ¿listo? Entonces, teorema de Tales. Taller, módulo, y empiezan ya a trabajar, que es lo que les estoy proyectando ahí. Ya les quedó también montadito ahí entonces en la plataforma, muchachos, la actividad. ¿Listo? Listo, profe. Profe, ¿qué páginas son? Señor. ¿Qué páginas son, profe? Páginas 77 a las 79, o sea, 77, 78 y 79. Sí, gracias. Bueno, voy a dejar de grabar hasta acá y